Te saludo, mi querido espectador. Esta es una historia sobre la infidelidad conyugal, sobre la traición y las consecuencias que esto conlleva. Y si tú, al igual que yo, apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, suscríbete al canal y dale like a este video. Comencemos. La noche en que todo comenzó a desmoronarse está grabada en mi memoria como si hubiera sido ayer. Zoe, mi esposa desde hacía 7 años, me había dicho una vez más que trabajaría hasta tarde. Últimamente, esto se había vuelto algo común. Se quedaba en la oficina con frecuencia, siempre con una excusa razonable. Una fecha límite ajustada, una llamada urgente de un cliente, un proyecto en equipo que requería su presencia. Al principio, sus razones parecían plausibles, pero luego, una noche, percibí un leve aroma a colonia en su blusa. Algo desconocido, algo que no era mío. La imagen de ella de pie en el umbral con esa sonrisa cansada, que de algún modo no coincidía con la mirada en sus ojos, se quedó conmigo. Sentí que algo era diferente, algo que no podía identificar del todo, pero lo aparté de mi mente, convenciéndome de que era solo un pensamiento pasajero, una preocupación sin importancia. Sin embargo, esa noche el sueño me eludió. Mi mente giraba con dudas que se negaban a callarse. En los días siguientes, mis sospechas crecieron, presionándome, insistentes e inquebrantables. Una noche, mientras Zoe supuestamente estaba en una cena de negocios, me quedé en casa inquieto, viendo a medias una película después de acostar a los niños. Mi teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era un mensaje de mi amigo David. «Mateo, ¿estás bien? Pareces distante últimamente», me escribió. Tras dudar, decidí ser honesto. Para decirte la verdad, algo no me cuadra con Zoe. O trabaja hasta tarde, o está con sus amigos, y cuando está aquí, se siente ausente. David respondió con reflexión. Su mensaje fue directo. ¿Has hablado con ella sobre esto? Lo he intentado, respondí, pero solo dice que me lo estoy imaginando. La respuesta de David fue firme pero gentil. Mira, no digo que pase algo, pero si te sientes así, tal vez valga la pena investigar. Sus palabras quedaron en mi mente, marcando un punto de inflexión para mí. Supe entonces que necesitaba claridad. A la mañana siguiente, cuando Zoe se dirigió a la ducha, dejó su teléfono en el mostrador. Mi corazón latía con fuerza mientras lo tomaba, sabiendo que estaba cruzando un límite, pero sintiendo que no tenía otra opción. Una sola notificación llamó mi atención, un mensaje de alguien guardado solo como me. Con las manos temblorosas, lo abrí. La aprensión se mezclaba con el miedo. Anoche fue increíble. No puedo esperar para verte otra vez. Las palabras fueron un golpe físico, dejándome sin aliento y entumecido. Dejé su teléfono. Mis manos temblaban mientras intentaba recuperar la compostura. Cuando regresó a la cocina, me obligué a actuar como si nada estuviera mal. Me besó distraídamente en la mejilla y se fue, completamente ajena a la tormenta que acababa de desatarse dentro de mí. Tan pronto como la puerta se cerró, me quedé sentado en estado de shock, tratando de procesar lo que había visto. Esto no era un simple desliz. Estaba emocionalmente involucrada con alguien más. Y yo había sido un ingenuo. Esa noche, cuando dijo que trabajaría hasta tarde otra vez, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Hice arreglos para que los niños se quedaran con mi madre y me preparé para seguir a Zoe, decidido a descubrir la verdad. Me estacioné fuera de su edificio de oficinas, observando. Ella llegó poco después, caminando con paso firme en sus tacones, tan atractiva como siempre, pero con un aire de tensión. El tiempo pasó lentamente y la inquietud me invadió. Finalmente, vi llegar a Julian, su colega, y entrar al edificio. Mi estómago se encogió.
Me di cuenta de que ya no podía echarme atrás. Horas después, cuando las luces del edificio se atenuaron, entré en silencio y seguí los pasillos hasta la sala de conferencias. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a través del cristal. Allí, Zoe y Julian estaban sentados muy juntos, con una mesa llena de papeles entre ellos. Verlos reír, su conexión innegable, retorció algo dentro de mí. Entonces, en un doloroso y cristalino momento, se inclinaron hasta que se besaron, su abrazo profundizándose con una pasión que no había visto en años. Contuve el aliento. Mi entorno se volvió borroso mientras mi realidad se desmoronaba en un silencio absoluto. Sentí como si todo mi mundo se estuviera deshaciendo justo delante de mí. «Zoe», swingó al entrar en la habitación, mi voz resonando en las paredes. «¿Qué está pasando aquí?» Ella giró, su rostro perdiendo todo color. «Mateo, yo... ¿Cómo?» balbuceó. Un dolor agudo desgarró mi pecho. Cada palabra se sentía como astillas clavándose en mi corazón. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A nuestra familia?» Zrenia exigí, mi voz rota. «No es lo que piensas. Nosotros solo...» Intentó, pero la interrumpí, negándome a escuchar. ¿Solo qué? ¿Solo traición? Mi ira me atravesó como un relámpago. Has estado ocultándote, escabulléndote como una extraña durante meses. Julian dio un paso atrás, levantando las manos como si quisiera calmar la situación. «Mateo, tal vez no deberíamos discutir esto aquí», dijo con cautela. Lo fulminé con la mirada. «Aléjate», solté con furia. «Esto es entre Zoe y yo». Lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Zoe. «Mateo, por favor, hablemos de esto», suplicó. «¿Hablar? ¿Crees que unas palabras pueden borrar esto?» Grité, sintiendo como si el suelo se deslizara bajo mis pies. «Lo has destruido todo, Zoe. Has destruido nuestra familia». «Nunca tuve la intención de que esto sucediera, lo juro», dijo, con la voz temblorosa. Me sentía sola, y Julian solo. Estaba ahí para escucharme. Su excusa me pareció vacía. ¿Sola? ¿Con 2 hijos en casa? ¿Eso es lo que llamas soledad? Mi voz estaba cargada de amargura. ¿Y qué hay de Emma y Jake? Te adoran. ¿Y esto es lo que reciben a cambio? Lo sé, susurró. Lo siento tanto. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Su voz tenía desesperación, pero no podía escucharla. Incapaz de soportarlo más, me di la vuelta y me fui, sintiendo que pedazos de mí se rompían con cada paso. Subí a mi coche y conduje, mi visión borrosa por las lágrimas mientras aceleraba por las calles oscuras. Apenas evitando la barrera de seguridad, mi mente estaba inundada por un pensamiento agonizante. ¿Cómo pudo traicionarme? ¿Cómo pudo traicionar a Moise Catanún? Cuando finalmente llegué a la entrada de la casa, el silencio ofreció un momento de calma vacía. Los niños estaban con mi madre por el fin de semana, afortunadamente. Mientras caminaba por nuestro hogar vacío, el dolor en mi pecho se hizo más intenso. Los recuerdos de risas y calidez resonaban en la quietud. Fui a nuestra habitación, tomé una maleta y comencé a empacar. Cada prenda que arrojaba dentro se sentía como otro pedazo de mi corazón que se rompía. Agarré algunas camisas, un par de jeans, sin siquiera saber cuánto tiempo me iría. Mientras empacaba, mis ojos se posaron en nuestro certificado de matrimonio enmarcado en la pared. Mi garganta se cerró. En un solo movimiento, lo arranqué y lo rompí en 2. La sensación de finalización me envolvió, haciendo que todo se sintiera ineludiblemente real. Con mi maleta lista, supe que tenía que irme, aunque solo fuera por unos días, para aclarar mi mente. Reservé una habitación en un motel cercano, colgando el teléfono con un peso insoportable dentro de mí. Mi vida se había salido de control, y por ahora estaba verdaderamente solo. Más tarde, cuando Zoe regresó,
Me llamó, su voz resonando en la casa. Todo lo que encontró fueron perchas vacías y los restos rasgados de nuestro certificado de matrimonio esparcidos por el suelo. Parecía en pánico mientras revisaba las habitaciones, su voz volviéndose más desesperada. «Mateo, ¿dónde estás?», gritó, su tono lleno de angustia. Intentó llamarme, pero ya había silenciado el teléfono. «Mateo, por favor», suplicó en el buzón de voz. «Te amo. Puedo arreglar esto. Solo dame una oportunidad. Por favor, vuelve». Pero yo era inamovible. Unas horas después, me desahogué con mi amigo David, compartiendo finalmente las sospechas que me habían atormentado. La traición de Zoe me había golpeado profundamente, y el dolor era asfixiante. Desesperado por un poco de alivio, llamé a David, esperando que se reuniera conmigo para tomar algo. Nos encontramos en un bar cerca de mi motel, y mientras nos sentábamos juntos, dejé que todo el peso de mi angustia saliera. Le dije que estaba listo para iniciar el divorcio, y él escuchó con paciencia y comprensión. Incluso me dio el nombre de un abogado de confianza que podría ayudarme en el proceso. Pedimos algunas rondas más, y nuestra conversación se extendió hasta altas horas de la noche. Cuando regresé al motel, el agotamiento me invadió. A la mañana siguiente, vagué sin rumbo por un parque cercano, con las manos temblorosas mientras la verdad de mi situación se asentaba por completo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, y con el paso de los días, seguí en el motel, perdido en largas horas de contemplación, pensando en mi matrimonio, en mis hijos y en el camino incierto que tenía por delante. Finalmente, me di cuenta de que no podía seguir viviendo en este limbo. El amor que alguna vez sentí por Zoe se había erosionado, dejando nada para reconstruir. Cuando finalmente reuní el valor para llamarla, su voz estaba llena de desesperación. «Mateo, háblame. Haré lo que sea necesario para arreglar esto». «Te amo», dijo. «Eso no es suficiente, Zoe», respondí, con la voz baja y pesada. «Has roto mi confianza. No puedo simplemente fingir que esto no pasó». Sus súplicas se volvieron más insistentes, su voz impregnada de lágrimas. «Iré a terapia. Cambiaré. Solo no hagas esto», rogó. Respiré profundamente para mantener la calma y respondí con cuidado. «Estoy pensando en los niños. No quiero que se vean atrapados en esto». Su voz se redujo a un susurro frágil. «Mateo, por favor, no me dejes». El silencio, después de sus palabras, estaba cargado con el peso de lo que habíamos perdido. Sabía que debía mantenerme firme por el bien de nuestros hijos, para darles la oportunidad de una vida libre de la creciente tensión que se había interpuesto entre nosotros. Después de colgar la llamada, me recompuse y marqué el número de mi madre. Respondió casi de inmediato, su cálida voz ofreciéndome el consuelo que desesperadamente necesitaba. «Mateo, cariño, ¿estás bien?», preguntó, con un tono lleno de preocupación. Aún no le había contado nada de esto, pero podía notar que sentía que algo andaba mal. «Mamá», comencé, tratando de mantener mi voz firme. «Hay algo que necesito contarte. Es sobre Zoe y yo». Las palabras se sentían pesadas, pero una vez que comencé, todo salió a borbotones. Le conté sobre las noches largas, las mentiras y, finalmente, cómo había descubierto a Zoe con alguien más. Ella escuchó en silencio y, cuando terminé, oí un suave suspiro al otro lado. «Oh, Mateo», murmuró, su voz cargada de empatía. «Lo siento tanto. No tenía idea de que estabas pasando por esto. ¿Qué crees que harás ahora?», Zrenia preguntó suavemente. «No lo sé», admití. «Es demasiado abrumador. Ahora mismo ni siquiera puedo imaginar volver a la casa. Creo que me quedaré en el motel unos días más, solo para aclarar mi mente». Se quedó callada, asimilando todo lo que le había contado. «¿Y qué pasa con Emma y Jake?», Zrenia preguntó, con dulzura,
su voz llena de preocupación por mis hijos. Es parte de la razón por la que llamo, dije, frotándome las sienes mientras la realidad se asentaba. Creo que lo mejor es que se queden contigo un tiempo, hasta que las cosas se calmen. No quiero que estén expuestos a toda esta tensión y necesito tiempo para encontrar la manera de explicarles todo. Ella suspiró suavemente, pero pude notar la firmeza tranquilizadora en su respuesta. Por supuesto, cariño. Pueden quedarse todo el tiempo que necesites. Los mantendré ocupados, los llevaré al parque y haré que todo parezca lo más normal posible. Tú concéntrate en lo que tienes que hacer. Gracias, mamá. Susurré, sintiendo un alivio que me envolvía. No sé qué haría sin ti en este momento. No tienes que pasar por esto solo, Mateo, dijo, su voz firme y llena de amor. Tómate el tiempo que necesites, pase lo que pase. Recuerda que tienes una familia que te ama y está aquí, para ti. Asentí, aunque ella no podía verme. Sus palabras, su apoyo inquebrantable, me dieron un consuelo que no había sentido en días. Saber que Emma y Jake estarían a salvo, rodeados de amor y estabilidad, me dio un pequeño respiro en medio de la tormenta. El camino por delante se extendía de manera abrumadora, pero al menos no lo recorrería solo. Apenas unos días después de que todo comenzara, volví a la casa. Zoe estaba allí, esperando. Su rostro mostraba las huellas de incontables lágrimas, sus ojos hinchados y enrojecidos, pero, extrañamente, no sentí ninguna emoción. Estaba allí para recoger lo último de mis cosas, para pasar la página sin ella. Mateo, por favor, murmuró mientras yo empacaba. Podemos arreglar esto, haré cualquier cosa. Respondí con un tono tan vacío como me sentía por dentro. Zoe, ¿de verdad crees que podría confiar en ti después de todo lo que ha pasado? Su voz se quebró mientras extendía la mano, desesperada. Estaba perdida, Mateo. Me enredé en algo que nunca pretendí, pero ahora veo lo equivocada que estaba. Por favor, tenemos que intentarlo. Por Emma y Jake. Cerré mi maleta, con el pecho pesado por un dolor que no podía definir. Estoy haciendo esto por Emma y Jake, dije en voz baja. Merecen padres que realmente se respeten. Ya no puedo darles eso. Ese mismo día, hice la llamada a mi abogado y comencé el proceso de divorcio. Darle la noticia a los niños fue lo más difícil que he hecho. Eran demasiado pequeños para comprender por qué papá no volvería, pero me prometí a mí mismo que seguiría presente para ellos, esforzándome por ser el padre que necesitaban, incluso si eso significaba empezar de nuevo por completo. Mi prioridad era protegerlos de las consecuencias de nuestro matrimonio roto. En los meses siguientes, reconstruí mi vida, pieza por pieza, descubriendo una fuerza en rincones de mí mismo que no sabía que existían. Las noches fueron largas, y la punzada de la traición no desapareció fácilmente. Pero con el tiempo, me adapté a una nueva normalidad, una sin engaños ni promesas vacías. Ahora, al reflexionar, me doy cuenta de que perdí algo valioso en aquel entonces, pero también descubrí lo que realmente importa para mí: la honestidad, la lealtad y un amor que pueda perdurar.